Venga, pues buenas tardes a todos y a todas por estar en esta cuarta sesión en directo. Es la última sesión del curso de etnobotánica, ¿vale? Que ya sabéis que es un proyecto más amplio de la Junta de Castilla-La Mancha de Educación Ambiental y Consumo Responsable. Y bueno, pues vamos a ver un poco en esta sesión en qué nos vamos a centrar. Ya hemos visto las plantas silvestres, herbáceas y también arbustivas y de porte más arbóreo. Y bueno, pues hoy mi propuesta era centrarme un poquito en las plantas que podemos cultivar, ¿vale? Tanto si tenéis huerto como si tenéis un pequeño jardín o si tenéis un balcón, aquellas que pues no hace falta ir a recolectar porque la podemos tener directamente en casa. Repasar un poco de las plantas silvestres que vimos en la sesión anterior, que se habían quedado por ahí algunas que me parecía muy interesante, que han aparecido en los foros con lo que habéis compartido. Por eso es importante compartir todo lo que podáis, porque pues van a salir muchas más plantas y más usos y más curiosidades que no solo lo que yo os voy contando. Por ejemplo, hablaban de la ajedrea. La satureja montana. Esta planta es bastante típica de la región, tanto porque se da en muchas zonas como porque tiene una utilización muy amplia, ¿vale? Es una planta que, bueno, pues se extiende un poco por todo el clima templado, templado cálido de Europa. Es de la familia de las lamiáceas, esta gran familia, ¿no? Que hemos visto en muchas plantas, como la menta, como el romero, como el orégano, todas las que tienen esa flor, ¿no? Con forma como de boca abierta y que comparten muchas características, por ejemplo, aromáticas y muchas veces también usos pues, antisépticos, gastronómicos, ¿vale? Y esta planta, como la mayoría de las lamiáceas, también, ¿vale? Que significa sabrosa en latín, satureja. Fijaros, pues ya te está dando un indicador de para qué se utiliza. También es una planta muy melífera, es decir, muy interesante poner en los huertos o cerca de zonas de apicultura, ¿vale? Que sale de forma silvestre, pero pues que también se puede cultivar. Y bueno, es muy característica en la gastronomía castellano-manchega para carnes, para legumbres y también porque es muy estimulante y digestiva, ¿no? Esto lo vimos yo creo en la primera sesión cuando hablábamos de que muchas veces el uso de ciertas plantas no solo tiene que ver con que tienen un sabor agradable, sino que tiene una función digestiva para, bueno, para comidas pesadas o para comidas que en su momento pueden haber estado en mal estado de conservación, como las carnes, o para comidas difíciles de digerir, pues como las legumbres, ¿no? Entonces es como el comino, como el cilantro, una combinación no solo rica, sino que también es útil. Pero también se utiliza la satureja para temas de cistitis, ¿no? Como un poco diurético. Y bueno, también tiene una función antiséptica que digamos que comparten casi todas las lamiáceas. Si os dais cuenta, las que hemos visto y las que vamos a seguir viendo, el romero, la menta, la lavanda, la salvia, todas ellas tienen una parte antiséptica, ¿vale? Esta es una característica común de esta familia. Y además tiene otra propiedad bastante conocida y apreciada que es como un afrodisíaco que tradicionalmente se ha usado. No sabría deciros ya si es una efectividad tan importante o algo un poquillo más bueno, simbólico. Y sin embargo no está indicada, como algunas otras plantas, su uso para mujeres embarazadas, ¿vale? Que como también veremos, por ejemplo, el romero, la salvia, también muchas veces dependerá de la dosis, pero bueno, en principio pues se desaconseja. Otra planta que salía en el foro es el hinojo, que justo estaba hablando antes también Pilar, ¿no? Que por su zona también crece. Es una planta que sale tanto en zona de costa, ¿no? Como el hinojo marino, que es ligeramente diferente al hinojo de interior, ¿vale? Bueno, pues tiene una hoja muy característica, como muy cortada, parecida también a la de la zanahoria. Es una umbelífera, es de la familia de la zanahoria y comparte como el hinojo, o sea, perdón, como la zanahoria, como el apio, ese olor como anisado. Es muy característico, no tiene fallo en ese sentido, ¿vale? Y luego en el caso del hinojo, pues lo que más se consume son las semillas y los bulbos. Aunque las hojas también perfectamente se pueden consumir en fresco, se machacan y como un aliño para hacer una salsa,
así tipo eneldo, pues también se puede consumir. Los bulbos se comen sobre todo hay mucha tradición de comerlos en Alemania, pero aquí en Extremadura también hay una ensalada muy típica que es de naranja con hinojo. El bulbo se tritura mucho en crudo, se corta muy chiquitito como si fuera la cebolla y en combinación con los cítricos, pues está muy bien y además es muy digestivo. Ese es el principal uso medicinal que tiene, ¿no? Tanto la semilla en infusión como consumido el bulbo, es una planta que ayuda a digerir y sobre todo para problemas, por ejemplo, de gases, ¿vale? Y bueno, pues como os decía, se puede consumir toda la parte, el bulbo, las hojas, las semillas, o sea que es una planta también muy, muy práctica. Más los berros también han aparecido, alguien comentaba, ¿no? El consumo de berros en ensalada, así en fresco. El Nasturtium officinale, bueno, tiene una hoja, no sé si lo habéis tocado alguna vez, muy, muy suavecita, muy blanda, que como decíamos, ¿no? Son ese tipo de hojas que sí apetece comer en crudo y en ensalada, ¿no? Que no tienen pelo, un procesado a la hora de comer. Es una hoja muy suave, entonces se asemeja mucho pues a lo que compramos ahora en estas ensaladas de bolsa que vienen como con varios tipos, ¿no? Ay, ¿cómo se llama? No recuerdo ahora el nombre de canónigos. Eso es, la textura del berro es muy parecida a la de los canónigos. ¿Vale? Y veis, tiene una flor blanca muy chiquitita, también muy característica, y la forma del berro también se parece a la rúcula, solo que no tiene el borde aserrado, ¿vale? Y es mucho más redondeada, ¿no? Como la parte terminal de esta hoja compuesta, como la veis, tiene una parte terminal muy redondeada y luego tiene como varias partes como enfrentadas, ¿no? De esa hoja compuesta. Es una planta característica de zonas muy húmedas, o sea, de arroyos, justo de la ribera de los arroyos, zonas que se encharcan, ¿vale? Con bastante facilidad. Y por eso hay que tener cuidado, ¿vale? A la hora de consumirlas, porque puede tener un parásito que se llama la duela del hígado, que sí es bastante peligroso. Entonces hay que lavarlas muy bien, siempre si se va a consumir en fresco, que es lo normal. ¿Vale? Es una crucífera, también es una característica, ¿vale? Igual que la rúcula, igual que las coles, igual que el rábano, y tiene la semilla en pequeñas vainas, como todas. Y su nombre también, bueno, pues viene del latín, ¿vale? Nasturtium, nasus, nariz y turtus, torcido, ¿no? ¿Por qué? Porque como muchas crucíferas, principalmente el rábano y la rúcula, tienen un ligero picante. ¿Vale? Sobre todo cuando consumimos las hojas más grandes. Por eso se suelen consumir las hojas tiernas, pequeñas, jóvenes, que siempre decimos, ¿no? Cuando se consumen fresco, siempre es mejor utilizar las hojas más pequeñas porque son mucho más tiernas y más agradables. Pero además es fijaos ese nombre, Nasturtium officinale, es decir, tiene un uso medicinal o terapéutico, ¿vale? Y sobre todo tiene que ver con que es una hoja muy nutritiva. ¿Vale? Muy nutritivo en cuanto a que tiene muchos minerales, tiene hierro, tiene calcio, tiene ácido fólico, ¿vale? Tiene vitamina C también. Y esto era conocido desde tiempos antiguos y de hecho, por ejemplo, hay bueno, como un edicto, ¿no? Que sale cuando Carlomagno que obliga al cultivo de ciertas especies, ¿no? Como por tener una seguridad alimentaria, asegurarse, ¿no? Que había una producción en sus territorios de determinadas plantas muy valoradas a nivel alimenticio y nutricional, y estos, los berros, eran uno de ellos. También, ¿por qué? Bueno, porque esa cantidad de vitamina C hace que sea una planta muy apreciada contra el escorbuto, que el escorbuto era una enfermedad relativamente común en épocas pasadas, ¿no? Debido a la falta de ingesta, pues, de fruta y de verdura fresca. Y sobre todo también en los cuarteles militares, ¿no? Que muchos pues no tenían ese abastecimiento fresco de frutas y verduras y pues sí tenían que intentar controlar los problemas de escorbuto, igual que en los viajes navales. Lo que pasa es que, claro, en los viajes navales, a diferencia del escaramujo, ¿os acordáis? De ese rosal silvestre que también era muy rico en vitamina C y que se conservaba en vino para poder llevarse durante mucho tiempo, pues los berros no tienen esa facilidad de conservación.
Otra que también ha aparecido en el foro, que me parecía muy interesante y que es muy abundante, es el gordolobo. No sé si os suena, ¿vale? El Verbascum tapsus. Hay diferentes tipos de gordolobo, también lo llaman mayor, menor, ¿vale? Unos tienen un porte que puede alcanzar hasta los 2 metros, otros son mucho más pequeñitos. ¿Vale? También recibe el nombre de blenera, candelera, porque estas varas grandes de las que salen las flores, ¿no? Es una roseta basal, las hojas siempre están como a nivel de suelo, sale un tallo muy, muy duro y de ahí salen alrededor las hojas, las flores, perdón, y las semillas, ¿no? Y con esos palos, cuando se secan, que es lo que ahora mismo podréis ver, sobre todo, se encendían, ¿no? Los candiles altos y y algunas de lo diré, de las luces que están, ¿no? arriba en las ciudades, ¿vale? Una forma también como de antorcha. Y bueno, sobre todo tiene mucho pelo, toda la estructura, las hojas tienen mucho pelo por el haz y por el envé, son muy vellosas y además como aterciopeladas. Son unas hojas de un porte muy grande. Todas las flores están rodeadas también, ¿no? de este pelillo. Entonces eso hace también que prenda muy bien a la hora de encender. Y es muy característico. Y bueno, un uso muy, muy característico también que se le daba en el campo a la gente de campo, como a los pastores, por esa textura terciopelada de la hoja, precisamente era pues como papel higiénico, antes de que, ¿no? de que se inventara el papel higiénico o en lugares donde no tienes acceso a papel higiénico, pues la hoja del gordolobo se ha utilizado mucho también para eso, para limpiarse. Y también se utilizaba en infusión, ¿vale? O en tintura, o sea, macerado en alcohol para temas de resfriados, ¿vale? Para temas de inflamaciones, de bronquitis, ¿no? Eh, y también otro uso que apareció en el foro con otra planta es el tema de la pesca. Es decir, el gordolobo tiene una sustancia que es tóxica para algunos peces. Entonces se utilizaba machacada, se diluía en pequeñas charcas donde aparecían estos peces, entonces lo que generaba era que se asfixiaran, ¿no? Y una vez que ya estaban atontados, asfixiados los peces, pues se pescaban con mucha más facilidad. Esto es algo que hay referencias de esta práctica, digamos, por toda España, tanto con el gordolobo como con otras especies, ¿no? que también son venenosas para los peces y sin embargo no lo son para el ser humano, porque si no, pues tampoco podríamos consumir esos pescados, ¿no? o la infusión de esta planta. Y luego externamente también se utiliza para tratar problemas de inflamaciones de piel y de eczemas. ¿Vale? Lo que se hace básicamente es macerarlo en aceite de oliva, por ejemplo, y luego filtrarlo bien. ¿Vale? En el caso de utilizarse también para catarros y tos, por ejemplo, para hacer infusiones, pues sí se recomienda filtrar muy bien esas flores, que es lo que principalmente se utiliza, ¿vale? Filtrarlo en coladores de tela para evitar que esos pelillos pasen y puedan irritarnos también la garganta. Bueno, pues son esos pequeños trucos que al final también es importante como conservar con el conocimiento de la propia planta y de sus usos, ¿no? Para utilizarlo de una forma pues, más acertada. Así que nada, pues os animo a que sigáis compartiendo en foros especies silvestres que conocéis, que hay por vuestra zona, o ampliar los usos que ya hemos visto. ¿Vale? Estará la actividad que planteábamos esta semana pasada, que en el foro de intercambio podéis compartir un poco 5 plantas silvestres que habéis identificado en vuestro entorno, en vuestra zona, dando un pequeño paseo, pues elegir de 5 que veáis. Si podéis subir una foto, si es posible, porque se ve, porque ahora tiene hojas, si tiene flores, mejor se reconoce más, pero es verdad que es un momento difícil del año, entonces seguramente si tenga solo hojas y podéis poner pues una pequeña referencia de esa planta, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué características tiene? ¿Qué usos tiene en esa zona o en general? ¿Vale? Y lo compartís en el foro de intercambio, que ya hay compañeras y compañeros que lo han hecho y pues está la verdad muy interesante. Y ahora nos vamos a centrar más, como decía, en las plantas cultivadas, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque hay plantas que cultivándolas las vamos a poder encontrar durante más tiempo,
¿no? A lo mejor, pues el hecho de regarlas o de protegerlas del frío o de que estén en un sitio no más óptimo, pues hace que tengamos una recolección a lo mejor mucho más larga que la silvestre, por comodidad, porque pues, muchas veces no vamos a poder ir al sitio donde sabemos que está esa planta, y también por sostenibilidad, ¿no? Porque está bien recolectar de forma sostenible, pero está mejor todavía si podemos cultivar y no tenemos que salir a recolectar, sino que directamente pues lo estamos multiplicando nosotras en casa, en el huerto escolar o donde podáis. Mirad, algunas de estas ya las hemos visto en su versión silvestre, ¿vale? Pero para que veáis también la diferencia con la versión cultivada, a veces hay una diferencia en el porte, no tanto en las características, en los usos, ¿vale? Pero sí en el tamaño, porque pues obviamente como la fruta, ¿no? Todo lo cultivado al final se ha ido como seleccionando para que la parte que nos interesa pues sea de mayor tamaño y que sea más cómodo también para utilizar, ¿no? Esta naranja es la caléndula officinalis, ¿vale? La misma caléndula silvestre que vimos, pero que era una flor amarillita y mucho, mucho más pequeña, ¿vale? Pues esta sería la versión cultivada. En silvestre es raro que la encontremos en color naranja. Puede haber habido una hibridación o una mutación, pero normalmente las silvestres son amarillas y son muy pequeñas, mientras que la cultivada, pues la flor tiene un tamaño pues sí, doble o triple que la flor silvestre y el porte de la planta también. ¿Vale? Esa es básicamente la diferencia. Todo lo demás es igual, el olor, los usos, las características. ¿Vale? Entonces, pues como decíamos, es una planta que se utiliza a nivel sobre todo externo para problemas de piel, de dermatitis, de quemaduras, de inflamaciones, pero que también se puede comer, se puede consumir tanto la flor cruda en ensalada como en infusión la flor seca. ¿Vale? Y también es muy interesante, bueno, pues como pequeño tónico digestivo. La flor, eso es lo que utilizamos, ¿vale? Ni la hoja ni nada más, solo la flor. Y bueno, pues en cuanto al cultivo, es muy fácil. De hecho, es una planta que puede ser invasiva. Si se da bien, se extiende muchísimo, ¿no? Como que es bastante rastrera. Entonces, pues hay que dejarle un espacio, porque seguramente se vaya a extender bastante. Y es muy interesante también tenerla en el huerto para los polinizadores, porque tiene una flor durante prácticamente todo el año. Quizás solamente en los meses de más calor en verano es cuando no hay floración. El resto, o una helada muy fuerte que pueda quemarla, el resto del año resiste sin problema y da flores continuamente. Entonces es buena para los polinizadores cuando no tienen otras flores, y también es muy buena porque se utiliza como para los nematodos, para los gusanos, que pueden ser una plaga en nuestro huerto, tanto frutales como hortícolas. ¿Vale? Entonces se ha demostrado que la presencia de la caléndula como que repele y bueno, pues protege un poco la zona inmediata, las plantas que están a su alrededor. ¿Vale? Tanto pulgones, chinches, la mosca blanca de la col, por ejemplo, ¿vale? El escarabajo del espárrago, o sea, como que tiene una amplia gama de a los que repele. La patata también, por ejemplo, ¿vale? Así que muy interesante para tener en el huerto, maceta, en una jardinera, donde podáis. Otra muy interesante que también creo que alguien la comentó en el foro, la ruda. La ruda silvestre es como ruta montana y tiene una hoja mucho más finita que esta. Y esta es la ruta graveolens. Esta es la versión cultivada normalmente, que tiene una hoja bastante más abundante y un porte mucho más alto, ¿no? La ruta montana es una planta chiquitita de 10-20 centímetros de altura. Esta se hace un arbusto que puede alcanzar metro, metro y medio perfectamente y tiene un olor muy característico. Para mucha gente es un olor desagradable porque, de hecho, uno de sus usos es ser repelente también. Se colocaba en ventanas y en las entradas de las puertas de las casas, precisamente porque repele también bastantes mosquitos, insectos, ¿vale? Y igualmente en la huerta es muy interesante también para, para repeler, ¿no? Como barrera un poco de plaga. Pero hay gente pues, que le desagrada, le marea mucho el olor de esta planta. De hecho, en dosis altas es una planta tóxica, hay que tener cuidado, ¿no? Sobre todo con el tema de la circulación. Es muy activadora de la circulación ingerida en infusión o consumida
y por lo tanto es peligrosa, por ejemplo, en caso también de embarazo. Antiguamente, de hecho, uno de los usos, un uso contraindicado actualmente, era como planta abortiva, pero claro, en una dosis elevada. Actualmente, sobre todo, se utiliza a nivel externo, ¿vale? A nivel externo para, por ejemplo, inflamaciones articulares, para dolores musculares, ¿no? Como pomada, como crema para masaje. Ahí sí tiene un uso bastante seguro y bastante avalado, ¿vale? Quizás no recomendable para gente que tenga la piel muy sensible, porque sí puede dar un poquito de reacción, como de rojez de la piel en una dosis alta. ¿Vale? Y a nivel de cultivo, 3, 4 hasta 5 años, es bastante leñoso, el tronco se va haciendo cada vez más duro y sí es interesante, como una vez al año, podarla, ¿no? Para que rebrote la hoja con más fuerza, porque si no, pues se acaba leñificando mucho y al final cada vez hay menos hoja y más tronco, que es lo que no nos interesa, porque lo que se utiliza es la hoja. Bueno, y más también a nivel místico, como curiosidad, pues sí que es una planta que dicen, ¿no? Que repelía los malos espíritus. Se ve que por ese olor tan intenso, seguramente, no solo espantaba a animales, sino que también espantaba entes del más allá. Y bueno, pues las típicas quemas, ¿no? De plantas que se hacían en las casas como para buena energía y espantar el mal de ojo y todo eso, pues se solían hacer con esta planta, con la ruda. O fregar la casa. ¿El qué? O fregar la casa. También la fregaban echándole aceite de ruda. Efectivamente, porque claro, pues en realidad estás haciendo la doble función, ¿no? La limpias de todo. Mm. Eso sí, te tiene que gustar el olor, porque ya digo que hay gente que le gusta, pero la mayoría le resulta desagradable. Sí, bastante fuerte. Venga, más, mirad. Bueno, el romero, quien no conoce el romero, ¿no? Creo que es una de las plantas estrella en general de la zona mediterránea, sobre todo, y de Castilla-La Mancha también, pues porque está, ¿no? en muchos usos, en la gastronomía, es algo como muy habitual, muy simbólico. Es una planta de porte arbustivo que se puede hacer también bastante grande, bastante leñosa. Es también de la boca abierta de las flores, suelen ser moradas, azuladas. Y la flor del romero es una flor mucho más estrechita, que es un indicador de que es una planta que resiste, ¿no? La sequía y que resiste en climas muy cálidos. Cuanto más ancha y más fina es la hoja, más necesidad de agua, de hidratación tiene para mantenerse y sin embargo, cuanto más estrecha y dura, como la hoja de los pinos, ¿no? Pues más retención de humedad, menos pérdida de humedad tiene a la hora de hacer la fotosíntesis y por lo tanto, pues más indicador que es de un clima eh, árido, duro, mediterráneo, ¿no? Con sequías. De hecho, es una planta que sale de forma silvestre en el bosque mediterráneo, tanto en zonas de alta montaña como en zonas más bajitas. Lo que sí varía el olor de todas estas plantas, si sale en un suelo calizo o si sale en un suelo granítico, ¿vale? El romero de la zona mediterránea y de la gran parte de Castilla-La Mancha es un romero suave, de olor suave, mientras que el romero que sale en zonas graníticas, pues hay una parte también de Toledo, por ejemplo, y de Ciudad Real, que es un olor mucho más alcanforado, y esto se lo da el tipo de suelo, sobre todo. El que más se utiliza para tema de circulación es el que tiene ese olor alcanforado, ¿vale? Y sin embargo, el que más se utiliza como digestivo y como relajante es el que crece en un suelo más calizo, ¿vale? Se utiliza externamente, conocido internacionalmente, ¿no? Para el tema de la circulación, para musculares, contracturas, las friegas de romero, ¿no? Que se hacían macerando el romero en el alcohol de romero tan característico. Pero también se puede macerar en aceite de oliva y dura mucho también. Y se pueden hacer pues pomadas, aceites de masaje,
¿vale? Internamente en infusión, pues sobre todo como digestivo, es muy buen digestivo, para los catarros también, para la congestión nasal, ¿vale? Y se dice que, que funciona como mejorando la actividad del hígado, ¿vale? Por eso también mejora problemas de piel, como dermatitis o como eczemas, problemas que tienen mucha relación con la depuración de toxinas y con el funcionamiento del hígado. Y también en aromaterapia, o sea, como en difusión en el aire o oliéndolo, se utiliza para la concentración, para la memoria, ¿no? Se dice que cuando estás estudiando necesitas estar como centrado, concentrado durante mucho tiempo. Le gustan los suelos arcillosos, pero sale también en suelos arenosos bien drenados y por esqueje se puede hacer perfectamente cogiendo unas ramitas. ¿Vale? Lo que se suele hacer es esa rama se machaca para abrir un poco las fibras, se mete en agua durante varios días para motivar que la planta eche raíces, cree raíces nuevas y después ya se planta en tierra. Y también es una planta leñosa y es plurianual, es decir, una mata de romero te puede durar muchos años y se va como regenerando ella sola, ¿vale? Es una planta muy interesante para los huertos porque atrae polinizadores, ¿vale? Es una de las principales, de hecho, la miel de romero es una de las mieles más apreciadas, tanto por el sabor como por las características nutricionales. Y bueno, el romero también es un símbolo, como decía, no solo a nivel terapéutico y gastronómico, sino que también es un símbolo de la buena suerte, ¿no? La ramita de romero que muchas veces te venden por la calle, ¿no? Que bueno, muchas veces lo que se dice es que esa buena suerte puede tener una relación con esos usos saludables que tiene esta planta, ¿no? Como que su uso mejora la salud y entonces pues te alarga la vida. Vale, y luego, pues sobre todo lo que se utiliza del romero, básicamente son las hojas y las flores que se pueden recolectar en un clima cálido, pues durante todo el año, menos en pleno invierno, y en un clima un poco más duro, a lo mejor como el de la Serranía de Cuenca o en Guadalajara, pues ya más en la primavera-verano. Bueno, perdonadme si hay interferencias porque parece que falla un poquito a veces el internet y como va a quedar grabado también, pues luego si se pone muy pesado lo podemos grabar y colgar aparte. Venga, seguimos. El tomillo, otra de las plantas más famosas también de nuestro ecosistema y por sus usos, ¿no? El tomillo, si os dais cuenta, tiene una variedad de usos en la gastronomía y no solo en la gastronomía. Es una planta que sale en zonas bastante áridas y degradadas. Hay muchos tipos de tomillo. Este es el Timo vulgaris, pero está el tomillo blanco, está el tomillo salsero, que llaman también, que tiene un olor como mucho más limonado, que se utiliza mucho más para los aliños, por ejemplo, de aceitunas. Pero bueno, en cada zona, pues un poco utilizaban las variedades que aparecían y las propiedades son muy parecidas. Es una planta que tiene una hoja muy pequeñita, es un porte también mucho más bajo que el romero o que otras labiadas, es de la familia de las labiadas también. Entonces comparte esas características que hemos dicho a nivel de aromática y a nivel de antiséptico. De hecho, el tomillo, ahora mismo los estudios que hay de tomillo y de orégano los sitúan como los dos mejores antisépticos a nivel natural, porque no solo tiene una función repelente, digamos, de bacterias y de hongos, sino que tiene una función inmunoestimulante, es decir, que refuerza nuestro sistema inmunológico y lo que va a hacer es que estemos más preparados para pelear contra esos virus o esas bacterias. ¿Vale? Entonces sí que tiene una utilización interna muy importante, tanto a nivel histórico como que se está redescubriendo a nivel farmacéutico a día de hoy. Y de hecho, si hay alguien que le interesa este tema, puedo pasaros en el foro también varios estudios que hay a nivel de diferentes universidades que están como corroborando estos usos pues, de plantas como el tomillo, como el orégano, como la menta, que ya se sabía, ¿no? Por el conocimiento tradicional que tenían un efecto, pero como decía al principio del curso,
Es muy interesante ver cómo ese conocimiento tradicional se convierte también en un conocimiento científico porque ¿no? Se ha dedicado tiempo y recursos a probarlo, a hacer ese seguimiento, a hacer ese estudio que demuestre que efectivamente hay una base real detrás de ese uso, ¿no? Entonces, bueno, pues el tomillo es uno de los más importantes, como os decía, a nivel antiséptico, a nivel del sistema inmunológico, también a nivel digestivo, ¿vale? Por eso es muy utilizado sobre todo en resfriados, ¿no? Sobre todo la hoja, o sea, perdón, la flor. En los resfriados, en las infusiones, se utiliza la flor, que es lo que tiene una mayor concentración de esas propiedades. Y sin embargo, a nivel también de aliño, por ejemplo, el aliño de las aceitunas, pues no se depende del pueblo, pero pues en la zona de Cuenca donde yo tengo familia, lo que se utilizaba más era la hoja, ¿vale? Como es antiséptico, pues también se utiliza no solo internamente, sino externamente, pues para lavar heridas, ¿vale? Para problemas de piel. Y bueno, a nivel de cultivo, pues también es bastante fácil cultivarlo, no necesita un suelo con mucha materia orgánica, ni tampoco necesita mucha humedad. De hecho, el tomillo, igual que la lavanda stoiques, el cantueso, es un indicador de zonas un poco degradadas, ¿no? O sea, que se ha eliminado parte de la composición ecosistémica, pues por exceso de pastoreo, por otros problemas, y lo que regenera antes, lo que empieza a salir en esas zonas pobres en materia orgánica es el tomillo y el cantueso. ¿Qué más? También atrae polinizadores, bueno, como toda esta familia de las labiadas, que tienen una gran cantidad de flores, pues son muy interesantes por su aroma y por esa cantidad de polen que genera. Más, bueno, pues sí, como decía, utilizado en la gastronomía castellano-manchega, sobre todo en las aceitunas, pero también en muchos guisos, ¿vale? Y como decía, con el tema de otras especies, tiene una función digestiva, por lo tanto, no solo es agradable al paladar, sino que también es saludable, pues en guisos de legumbre, guisos pesados, de difícil digestión. Venga, seguimos con otra labiada que son las lavandas, ¿vale? Ya vimos como la opción silvestre que era la lavanda stoeques, que era el cantueso o el tomillo borriquero, y en este caso tenemos las lavandas más finas, digamos, las que se utilizan más a nivel aromático, que son la lavándula officinale o la lavándula angustifolia, ¿vale? Que tienen un tallo mucho más amplio, más largo y tienen una hoja mucho más finita, ¿vale? Más recta que las cantuesos. Estas no salen silvestres, son variedades solo cultivadas. Y bueno, pues es una planta también arbustiva, forma como unos setos redondeados, bastante grandes, de entre 2 y 3 metros incluso. Es una planta muy agradecida, tampoco necesita un suelo con mucha materia orgánica, le gusta el suelo arcilloso, ¿vale? Sobre todo, pero bueno, pues también necesita buen drenaje, es decir, no le gusta el encharcamiento. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Bueno, prácticamente a casi ninguna planta, excepto las que son de zonas muy húmedas, le gusta el encharcamiento. Y lo que también pues necesita una poda continua para que se pueda ir regenerando y generando más flores año tras año, ¿vale? Su nombre, lavándula, como curiosidad, viene de lavar, ¿no? Porque tenía un uso ancestral, ¿no? Como ese perfume que se le da a la hora pues, de lavar la ropa con, con esta planta o acompañada de esta planta. Y sin embargo, tiene una función que tiene mucho que ver con la relajación, ¿vale? Y calmante, tanto internamente como para la piel, ¿vale? Quizás sea uno de los relajantes más utilizados, sobre todo, por ejemplo, para niños, porque no tiene ninguna contraindicación, es muy suave. ¿Vale? Pero también para temas de estrés, a nivel olfativo, con aromaterapia, por ejemplo, igual que el romero decíamos que era un estimulante que nos ayudaba a concentrarnos y para la memoria, la lavanda es un relajante y lo que hace es, pues, como bajar un poco, ¿no? La carga, la actividad y se utiliza pues para ayudar a dormir también. Y también como un repelente de mosquitos. Fijaros, la lavanda, a pesar de que tiene un olor tan agradable, pues a los mosquitos no les gusta nada y sí que se ha utilizado
igual, ¿no? En ventanas, en patios de la entrada de las casas, precisamente para ahuyentar. A día de hoy se utiliza mucho también, por ejemplo, en los collares que llevan los perros, los gatos, de naturales, de aceites esenciales naturales, se utiliza mucho la citronela y también la lavanda. Y esos saquitos que se hacían con las semillas secas, y las flores secas de la lavanda, que se utilizaban para meter en los armarios, que no solo era para aromatizar, sino que también era para repeler a las polillas de la ropa. ¿Vale? Y bueno, sobre todo las flores, que es lo que se utiliza, se recolectan entre primavera y verano. Depende un poco del clima, pero sobre todo eso, primavera-verano. Bueno, la albahaca, vamos a recorrer todas las plantas de la familia de las labiáceas y que están presentes también en nuestro clima mediterráneo, que se pueden cultivar. La albahaca, sin embargo, es una especie de esta familia, pero es una especie originaria de la zona de Indonesia, no es originaria del Mediterráneo. Y de hecho no aguanta también la sequía, la falta de agua y la falta de humedad ambiente. Si os dais cuenta, la hoja de la albahaca es una hoja mucho más suave. No tiene nada que ver con la hoja del romero, que es dura, ni con la hoja de la salvia o de la lavanda. Es una hoja muy delicada. Por eso es lo que se consume, ¿no? Cuando comemos la albahaca, por ejemplo, pues en la pasta, en la pizza, lo que se consume es la hoja. ¿Vale? Entonces eso nos da una idea de que no es una planta originaria de nuestro clima, sino de un clima mucho más húmedo, más tropical. Pero sí que se puede cultivar aquí. Lo único, pues bueno, pues tener el cuidado de no ponerlo a pleno sol en verano, porque seguramente se nos seca, se nos quema y dura poco, al igual que las heladas tampoco las resiste nada bien. ¿Vale? En cuanto a usos, tiene una función, como decíamos, antiséptica de toda esta familia. También es muy buen digestivo, ese sabor, ¿no? Que tiene como anisado, que nos recuerda también un poco al hinojo, a otro buen digestivo. Y es muy utilizada a nivel también, no solo por el sabor en la gastronomía, sino que también es nutritiva, ¿no? Tiene un aporte de vitaminas interesante. Y como decía, en cuanto a su cultivo, pues nada, mejor sol y sombra o incluso zonas de sombra, no necesita mucha luz o no luz directa, sobre todo en verano, ¿vale? Y sí necesita humedad porque se seca con facilidad. Y es muy interesante colocarla en los huertos debido a que ayuda al tomate porque es un buen repelente de los pulgones. Hay que tener una buena mata, claro, no vale con tener una plantita ahí para proteger a un bancal entero de tomates, ¿no? Hay que ir sembrando pues, cada planta de tomate, varias plantas de albahaca, y bueno, pues que tenga una densidad o hacer como una barrera que tenga una densidad interesante para que tenga más efecto. Y bueno, también se utilizaba para los parásitos de los alimentos, ¿no? Ese toque también picante un poco que tiene la albahaca, como decía, igual que algunas se utilizaban porque eran buenas digestivas, esta en concreto se empezó a utilizar en la gastronomía porque también ayudaba a, si la comida no estaba en buen estado, pues que no nos sentara mal, ¿no? A repeler esos parásitos que podían ir en los propios alimentos. Y también se dice que es un buen afrodisíaco, ¿no? Que introdujeron los árabes en nuestro país cuando llegaron. Y conocida también por los romanos como la planta de los reyes. Es el símbolo del dios Marte. ¿Vale? Y bueno, lo que se utiliza principalmente, como hemos dicho, es la hoja, ¿vale? La hoja que se recolecta en primavera y en verano. Cuanto hay heladas, si no está protegida en invernadero o en un porche, incluso si hay una helada fuerte en el porche también se puede quemar porque es muy delicada, pues se acaba quemando. O sea que es una planta que se puede tener en interior perfectamente. Aquí está el orégano, creo que es de las últimas que nos queda por ver de esta familia de las labiadas, el orégano vulgare. El orégano es una planta que se encuentra silvestre en nuestra zona, pero solo y sobre todo en zona de bosque, porque es una planta que no le gusta tampoco la insolación directa, prefiere las zonas de sol y sombra y con buena humedad. ¿Vale? Tiene una hoja así como redondeada, bastante pequeñita, ¿vale? Que sale como también en rosetas y tiene una flor muy pequeñita que sale como al final del tallo, como en un conjunto, ¿no? De flores terminales
y que cuando esa flor se seca, ese es el momento de recolectar y es la parte que se utiliza del orégano, ¿vale? Sería la flor seca. Hay que esperar a que se seque en la planta porque el olor no es el mismo si se recolecta fresca y se seca que si se espera a que se seque en la planta y después se recolecta. Esto también es un truco importante, ¿vale? Igualmente, como os decía con la lavanda, varía un poco el aroma, si es más alcanforado o si es más suave, en función de si está cultivado o sale en suelos más graníticos o en suelos más calizos. ¿Vale? Y bueno, como todas las de su familia, es un buen antiséptico, es un buen digestivo también, ¿vale? Y como os decía, igual que se ha estudiado el tomillo, a nivel científico se ha estudiado el orégano y se sabe que es uno de los mejores antisépticos y que es uno de los mejores estimuladores del sistema, de nuestro sistema inmunológico, ¿vale? Por lo tanto, esas infusiones de orégano, cuando tienes un catarro o cuando notas que te vas a poner malo para las defensas, pues son muy interesantes. También se ha utilizado en sinergia con árboles frutales, pues por lo mismo que la caléndula, ¿no? Pues porque se cree que repele el ataque de determinadas plagas. Y bueno, externamente también se puede utilizar para lavar heridas, ¿vale? Como para combatir virus y infecciones. Y ahora mismo se estaba investigando también incluso para el uso contra el Staphylococcus aureus, que es uno de los problemas mayores que tenemos en la medicina actual, porque se ha hecho resistente a la mayoría de antibióticos. Entonces, bueno, pues se está investigando lo que es el uso del aceite esencial concentrado del orégano para combatirlo. O sea que para que veamos, ¿no? Que aquí hay un recurso muy valioso con el tema, por ejemplo, de los antibióticos o para determinadas enfermedades que necesitan que el sistema inmunológico esté lo más fuerte posible, como en temas, por ejemplo, de cáncer, ¿no? Pues que estos estudios de estos recursos naturales sigan adelante y si siguen demostrando que realmente es efectivo, pues que bueno, que no perdamos estas plantas para poder utilizarlas. Otra comestible muy famosa y que mucha gente no sabe que tiene también propiedades terapéuticas es la guindilla. ¿Vale? La guindilla es una planta que no es originaria de nuestra región ni de nuestro clima mediterráneo. Es una planta que viene de América, igual que el pimiento. De hecho, bueno, pues está muy relacionada con el pimiento, ¿vale? Y que tiene una sustancia que ahora mismo también se está estudiando mucho por sus propiedades terapéuticas, que es la capsaicina, ¿vale? La capsaicina, que es lo que le da ese picor. ¿Vale? Por eso es diferente el del pimiento. El pimiento tiene muy poca cantidad de capsaicina, en cambio la guindilla, y cuanto más picante haya, pues más presencia de esta sustancia hay. Em, Parece que sí que está siendo muy efectiva a nivel sobre todo antiinflamatorio y como analgésico. De hecho, hay muchas pomadas ahora mismo en farmacias que tienen una base, ¿vale? O que tienen la capsaicina entre sus ingredientes, ¿vale? Es un vasodilatador, claro, lo que hace es aumentar el diámetro de nuestros vasos circulatorios, ¿no? Y entonces lo que hace cuando se vasodilata también es relajar, ¿no? Por eso es un buen analgésico. Pero también es muy rico en vitamina C y en antioxidantes. Esto sí, igual que el pimiento, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una planta a tener en cuenta tanto como uso interno de consumo como alimento para salsas, ¿no? Como en la gastronomía, como uso externo, sobre todo a nivel de pomadas o de aceites circulatorios. Se puede macerar fácilmente, se deja secar lo que es la guindilla con las semillas, porque las semillas es lo que más capsaicina tiene. Entonces se deja secar bien, se tritura y se macera en aceite de oliva, por ejemplo, y a raíz de ahí pues se puede utilizar tanto para ingerir como para hacer pomadas o cremas, o sea que es bastante fácil su utilización. Y su cultivo también, bueno, como el pimiento le gusta mucho el sol, también le gusta la humedad, pero tiene más resistencia incluso a la sequía que el pimiento. Y se está utilizando mucho ahora mismo preparados de esta guindilla en concentrado, o sea, en infusión, por ejemplo, para repelente de plagas como los pulgones. ¿Vale? Se utiliza bastante como para fumigar en el huerto, en agricultura ecológica, ¿vale? El uso de la guindilla.
¿Qué más? Bueno, también está el uso afrodisíaco. Este creo que lo conocemos todo, ¿no? Este tiene que ver un poco con esa vasodilatación, ¿no? Con esa relajación, pero a la vez con esa estimulación, porque obviamente lo que hace es aumentar el flujo sanguíneo, ¿no? Aumentar la circulación, por eso es bueno como antiinflamatorio externo, pero también pues es bueno como afrodisíaco, ¿no? Pero bueno, pues ojo también con el tema de las úlceras de estómago, que para eso pues no es nada bueno, como ya sabemos. Y también se dice que bueno, pues que es bueno para eliminar parásitos intestinales, que es verdad que muchas veces la introducción de salsas picantes y de guisos picantes, como os decía, tiene una doble función. No solo es una cuestión de que es rico, sino para algunas culturas, sino que también tiene que ver con este combatir parásitos de los alimentos y también con el hecho de el calor. De hecho, para muchas culturas que la utilizan, zona de Centroamérica, zona de Indonesia, si os dais cuenta, son zonas muy cálidas, con mucha humedad, ¿no? Entonces, el calor que te genera al comer un picante, pues también hace que el cuerpo, ¿no? Exude, que sude, y al sudar lo que estamos haciendo es regular la temperatura interna. Entonces, pues también tiene ese valor. Por un lado, te calienta, si estás en una zona fría, te calienta al comer, y por otro lado, si estás en una zona cálida, pues también te refresca al sudar. Así que bueno, pues es muy completo. Venga, la salvia. Pues la salvia, otra individuo de la familia de las labiadas, fijaos todas las que hemos dicho ya, ¿no? O sea, es que hay muchísimas y casi todas, menos la albahaca, son de este clima mediterráneo. Pero hay una diversidad de formas muy grande. Fijaros la hoja de la albahaca, perdón, de la salvia officinale, es una hoja bastante grande y además es una hoja pelosa. No tiene nada que ver con la hoja de la albahaca ni con la hoja del romero. Las flores sí, las flores son de tonalidad morada y como esa boca abierta que ya hemos dicho que suelen tener estas en las plantas de esta familia. La salvia también tiene un porte arbustivo y leñoso. Se puede hacer, pues a lo mejor, un arbusto de 2 metros de ancho por 1 metro, metro y medio de alto perfectamente, ¿vale? Y tiene un olor muy intenso. Igualmente, como os decía, depende del tipo de suelo, tiene un olor más alcanforado o mucho más suave. Es antiséptica, es digestiva, esto también lo comparte con el resto de las especies de su familia y se utiliza también mucho como antifebril. ¿Por qué? Porque la salvia lo que hace es estimular la sudoración. Entonces, como hemos dicho antes con la guindilla, todo lo que estimule la sudoración lo que va a hacer es refrescar, regular la temperatura interna del cuerpo, ¿vale? Así que para eso también es interesante. Para los problemas de congestión, de catarros, como expectorante y en situaciones de fiebre. También se utiliza mucho porque es antiséptica en enjuagues bucales, en pastas dentífricas, ¿no? Pues para todo el tema de las bacterias del sarro y también para lavar heridas y llagas a nivel externo, ¿vale? Y la salvia también se dice que pues alivia dolores menstruales, ¿no? La infusión de la hoja de salvia en una dosis controlada, no muy alta, es buena como para bajar la inflamación de los momentos de la menstruación. ¿Vale? Se utiliza mucho también como para gente que tiene problemas de sudoración excesiva en manos y en pies, ¿vale? Porque pues al final es una reguladora de esa sudoración, tanto si sudas poco como si sudas demasiado. Y se utiliza también para combatir los hongos de los pies, esos hongos que suelen salir pues, cuando estamos mucho, por ejemplo, en las piscinas públicas en verano o las piscinas de invierno, ¿no? Pues esa función antiséptica, en concreto, pues para cremas para los pies, también se ha utilizado bastante. ¿Vale? Y sin embargo, tiene una contraindicación principalmente en mujeres embarazadas y en bebés y en personas con tendencia epiléptica. ¿Vale? Porque pues se cree, según lo que se está investigando, que puede ser un poco como favorecer esos episodios en dosis muy altas. Esto también es importante. Y nada, pues a nivel de cultivo es una planta bastante resistente, tanto al sol como a la sequía. No tolera mucho el exceso de humedad tampoco, ¿vale? Porque es una planta mediterránea, o sea que le gustan los suelos bien drenados, pero resiste bastante bien las heladas
y el sol intenso, aunque prefiere, yo diría que sol y sombra, igual sí que se puede languidecer o quemar un poquito en pleno verano. Un nombre muy curioso, salvia también, ¿no? De salvar, que como hablábamos antes con el romero y la buena suerte, bueno, pues puede tener que ver con que tiene muchos usos a nivel terapéutico, ¿no? Y que también la salvia se ha utilizado igual que la ruda, ¿no? Como para, pues, limpiar el ambiente, puede ser de una forma metafórica o puede ser de una forma real, ¿no? De hecho, hay ¿cómo se dice? Un preparado que lo llamaban de los siete ladrones, que se dice que se utilizó cuando las plagas de peste que hubo en Europa, ¿no? En la Edad Media, bueno, pues decían que había un grupo de ladrones que conseguía entrar en las casas de gente que había muerto por peste, o sea, que estaban infectadas, y robar y no se contagiaban. Y entonces, bueno, pues este preparado que se decía que utilizaban los ladrones para no contagiarse, ¿no? Así como en un pañuelo directamente en la nariz, en la boca, ¿no? En las vías respiratorias, era pues a base de salvia, de romero, ¿no? De todas estas plantas que son, como hemos dicho, antisépticas, o sea, repelentes. Eso ya, si es verdad o no, pues no lo sabemos. Otro característico de nuestra cultura es el geranio. El geranio, todo el mundo lo reconoce, creo que no necesita presentación. Bueno, pues el geranio, aparte de porque tiene un olor muy agradable, que es por lo que se suele cultivar, tiene una flor muy bonita, muy alegre, muy llamativa, también, ¿no? Por eso está en los balcones, en los patios de toda nuestra geografía. Este geranio fue importado por los árabes. No es una planta autóctona. Aquí se da diferentes tipos de geranios silvestres, pero son plantas muy pequeñas que no tienen nada que ver con la flor ni con el olor de estos geranios cultivados, el Pelargonium hortorum, como dice su nombre, de huerta cultivado. Em, y sin embargo, estos geranios se trajeron primero porque eran agradables al olor y a la vista, pero también tienen una función, como el resto de geranios silvestres, de repeler mosquitos, ¿vale? Tiene un olor fuerte, igual que la ruda, hay gente que el olor del geranio tampoco le agrada tanto. La hoja, si os dais cuenta, tiene un olor bastante fuerte, ¿vale? Y bueno, es relativamente fácil de cultivar, pero ojo que el geranio es delicado tanto a la helada como al sol muy intenso, a las temperaturas muy altas. Por eso, donde más bonitos están los geranios siempre son en balcones donde no les da mucho el sol intenso al mediodía. Suelen ser calles estrechas, en zonas que están en semiumbría, ahí es donde los geranios se cultivan mejor, igualmente protegidos de las heladas del invierno. De hecho, el geranio silvestre, todos los geranios silvestres son especies de bosque, ¿no? Especies de sotobosque, entonces están en una zona baja, protegidos por las plantas, los arbustos y los árboles más altos, tanto de las heladas como del sol intenso en verano. Hay un tipo de geranio, este que veis en la foto, el de abajo, el rosita con la hoja como un poquito más aserrada, es el pelargonium. Y sin embargo, el de arriba, el que tiene la hoja como más redondeada, a este se le llama malbón. ¿Por qué? Porque su hoja es una hoja que recuerda mucho, si os dais cuenta, a la forma de la hoja de la malva. Venga, pasamos a la manzanilla dulce. Bueno, pues otra especie que es ampliamente reconocida y utilizada. Esta también tiene muchos estudios científicos detrás que avalan que efectivamente, ¿no? Tiene unas propiedades más allá de lo que se dice en la tradición endobotánica, sino que también pues, está estudiada y es utilizada por la farmacología actual. La manzanilla dulce, hay muchos tipos de manzanilla, está la manzanilla romana, la manzanilla amarga, que comparten algunas propiedades, pero la manzanilla dulce es la más utilizada porque es, primero, la más agradable al gusto, pero también la que tiene más propiedades en el sentido, sobre todo, calmante y digestivo. Fijaros que hay gente que la manzanilla le provoca el efecto contrario, es decir, no le calma el estómago, sino que le revuelve más y le incita también, ¿no? Como a, si tiene una indigestión,
pues a vomitar, que es otra forma también de salir de ese proceso de indigestión. Pero bueno, sobre todo la propiedad más llamativa de la manzanilla es la antiinflamatoria y la calmante en cuanto a nivel nervioso, no tanto a nivel digestivo, sino a nivel nervioso. ¿Qué pasa? Que cuando estás relajado a nivel nervioso, también es más probable que tengas una digestión buena, ¿no? O sea, que esa digamos que es la principal relación. También se utiliza mucho en dolores reumáticos, ¿vale? Por esa función antiinflamatoria, precisamente, ¿no? O sea, que se puede utilizar tanto internamente en infusión como externamente en pomadas, ¿vale? Y para la piel es muy suave, no tiene tampoco ninguna contraindicación, entonces todo lo que sean reacciones alérgicas, irritación de piel, dermatitis, bueno, pues ayuda como la lavanda a relajar a que no vaya a más, ¿no? Muchas veces lo que necesitas es un control para que no te rasques, para que no empeores la situación. Y bueno, esta manzanilla también es interesante decir que no es tan fácil de cultivar, sí que se puede plantar en semillas, pero necesita suelos con buen drenaje, igual por ejemplo que la zanahoria, suelos ricos en nutrientes, con bastante humedad y hay una característica importante y es que la altitud determina también mucho sus propiedades. Es decir, una manzanilla silvestre de una zona de montaña va a tener normalmente más propiedades que una manzanilla que cultivemos en un jardín de una zona de llanura o a mucha menor altitud. Cosa que, bueno, pues tampoco podemos controlar mucho, ¿no? Pero pues es así. La manzanilla también es muy interesante para atraer polinizadores, o sea que es una planta para nuestros huertos, como la caléndula, ¿no? Como todas las lamiáceas, el romero, la salvia, para pues, completar un poco esa flora y esa fauna auxiliar. Y bueno, dice que como curiosidad, su nombre hace referencia a que tenía un sabor dulzón parecido a las manzanas, ¿no? Y ya aparece en el primer tratado médico, un tratado egipcio llamado el Papiro de Ebers, ¿no? Como que la utilizaban para antifebrífugo, para bajar la fiebre. O sea que bueno, también es una planta muy completa y que sí que digamos que está en todas las casas y que es muy utilizada, ¿no? Y que es como que se reconoce. La melisa, no sé si esta planta os suena, ¿la habéis visto alguna vez? ¿La habéis olido? Sí. La melisa también es una planta como el orégano, característica de la zona de bosque, de la zona, digamos, de sol y sombra, que también le gusta el suelo rico en materia orgánica, que no esté muy encharcado, que no sea muy arcilloso y no le gusta mucho el sol directo y menos el del verano, ¿no? Si os dais cuenta, tiene una hoja muy fina, es una hoja, pues como os decía, ¿no? Suave, que es fácilmente deshidratada. Entonces, pues no, eso te es un indicador de que no le gusta en nuestro clima cultivarse a pleno sol o en una zona donde alcance mucho calor en verano. Es mejor cultivarla siempre a la sombra o en zona de sol y sombra. ¿Vale? No es muy alta la melisa, se puede hacer una mata interesante, pero pues a lo mejor de 30 centímetros, medio metro como mucho, ¿vale? Y si se puede extender a raíz de ahí, si se da bien, se agarra bien, se mantiene bastante bien, excepto, como te decía, si sufre mucho por temperatura, por insolación o por heladas, ¿no? Porque igual las plantas que son de hoja tan suave y originarias de los bosques, pues son plantas que necesitan estar un poquito más protegidas también. También se le llama sándalo. Fijaros que no es sándalo, sándalo es otra especie, por eso os decía al principio del curso que es importante conocer el nombre científico, porque al final el nombre popular nos puede confundir. También se la llama menta o menta melisa, y sin embargo se distingue muy bien de estas dos porque tiene un olor a limonado. O sea, su característica, como la hierba luisa, es que tiene un olor muy profundo, muy intenso a limón. Por eso también se la llama hoja de limón o toronjil. Y bueno, como el limón también tiene un efecto tónico digestivo, un efecto estimulante a nivel digestivo, pero también un efecto relajante a nivel del sistema nervioso. ¿Vale? Y también se ha utilizado en problemas de inflamaciones durante la menstruación.
También es un buen repelente de mosquitos, junto a la lavanda, junto a la ruda, ¿vale? Y para picaduras externas, como es relajante, pues igual que internamente, también externamente. Y como tiene características antisépticas, porque también es de la familia de las labiadas, ¿veis esa flor que se ve fácilmente, ¿no? Esa boca abierta, pues también se utiliza sobre todo como la salvia en dentífricos. Tiene un aroma y un sabor muy agradable. Y en cuanto a la recolección, pues principalmente lo que se utilizan son las hojas que se dejan secar, se secan muy fácilmente a la sombra y después en infusiones o en tintura de alcohol para preparados. Y llegamos ya a una de las últimas plantas, la rosa. Esta es la rosa cultivada. Claro, hemos visto la rosa canina, la rosa silvestre, que sale en nuestra zona, que es esta primera foto que veis con muy poquitos pétalos y fijaos luego la evolución a lo que son las rosas cultivadas, que es por ejemplo la rosa damascena o la rosa de pitiminí, bueno, que son ya, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, pasamos de 5 pétalos a una barbaridad de pétalos y el olor. Principalmente se ha ido seleccionando para plantas que tuvieran más vistosidad y tuvieran sobre todo más aroma. ¿Vale? Pero la rosa, a pesar de lo que se cree, no solamente es una planta ornamental, porque es bonita, porque es agradable al olfato, sino que tiene muchas propiedades también, ¿vale? La rosa tiene una propiedad relajante que simplemente cuando se huele, pues se aprecia, ¿no? No es un olor estimulante como puede ser el limón, sino que es un olor al revés, muy suave, muy relajante, ¿vale? Por eso se utiliza mucho para problemas de estrés y también para problemas de depresión, ansiedad, como bajón anímico, ¿no? Pero a nivel externo, el agua de rosa también se ha utilizado tradicionalmente como para pieles irritadas, pieles sensibles, problemas pues, de alergia. ¿Vale? Problemas de afecciones bacterianas también, ¿no? Como para lavar heridas, para lavar pieles quemadas, ¿no? Como que necesitan algo muy suave para frenar esa irritación. El agua de rosas al final no es más que la condensación de la esencia, ¿no? Que se evapora cuando sometemos a temperatura a los pétalos de la rosa. Se puede hacer con un alambique en destilación o se puede hacer con una olla, digamos, como si fuera al baño María, con los pétalos de rosa tapada y lo que se va evaporando y condensando, pues se recoge. Eso es el agua de rosas original. Y bueno, pues para su cultivo, la verdad que necesita un suelo con buen drenaje, un suelo rico en nutrientes, es delicado, sobre todo lo que es la flor, ¿no? A temperaturas muy, muy altas o a la humedad, o sea, perdón, o a las heladas. Y es muy utilizado, sobre todo en viñedos, porque es muy sensible a los hongos. Entonces, digamos que es un bioindicador cuando en una hilera de viñedos, ¿no? Tenemos rosales, si aparece un hongo, va a ser el rosal el primero que coja ese hongo. Entonces, una vez que ya van viendo que el rosal tiene hongo, empiezan a tratar el resto de viñedos para anticiparse a que se vaya a ir propagando, ¿no? Eso también lo podemos utilizar en nuestro huerto perfectamente, pues con los calabacines o con las especies que son más propensas a tener hongo. Y bueno, pues sí, la rosa, este tipo de rosas, que no es la rosa silvestre, vino de Oriente Medio, seguramente también traída por los árabes, ¿vale? Y bueno, pues es eh, ha sido seleccionada, ¿vale? Generación tras generación, bueno, pues para acabar siendo, fijaros, no tiene nada que ver con nuestra rosa silvestre. Igualmente, igual que el escaramujo, que la rosa silvestre, pues su fruto también es muy rico en vitamina C, ¿vale? No solemos comer el fruto de la rosa ornamental, pero que sepáis que eso también lo comparte con la rosa silvestre. Venga, y finalmente tenemos a los cítricos. Los cítricos, fijaros, pasa lo mismo, ¿no? Si tiene un uso ampliamente conocido a nivel gastronómico y también en cuanto a su cantidad de vitamina C, obviamente esto es lo que más se sabe a nivel terapéutico, nutricional de los cítricos, todos ellos, el limón, la mandarina, la naranja, todos los que os podáis imaginar. Los cítricos, como curiosidad, son familia de la ruda, no tienen nada que ver a nivel visual ni de olor,
pero los cítricos y la ruda son familia, ¿vale? Los cítricos también tienen una función dependiendo de cuál. Fijaros, aquí sí hay diferencia entre si es un limón, una naranja, una mandarina, porque algunos son más estimulantes y otros son más relajantes, ¿vale? Esto en aromaterapia, por ejemplo, sí se clasifica bastante bien, ¿vale? Todos ellos son antidepresivos, son antiestrés, ¿vale? Y son aperitivos, es decir, que nos abre ese olor tan fresco el apetito, ¿no? De hecho, lo de comerse una mandarina, una naranja como aperitivo o antes de comer es una forma de estimular, ¿no? Para después, para personas que tienen problemas de apetito, tienen alguna enfermedad grave, ¿no? Que pierden el hambre y que necesitan pues reponer. Lo de antidepresivos, bueno, pues también se dice que un poco los cítricos son como acumuladores de esa energía solar, ¿no? Todos ellos necesitan estar muy expuestos al sol para madurar bien. Entonces, bueno, de alguna forma ese olor tan intenso y tan fresco, pues ayuda también en problemas de bajones anímicos o de depresión. Sara, El limón. perdona, el limón y la lima tienen las mismas propiedades, ¿no? Sí, efectivamente, el limón y la lima tienen las mismas propiedades, ¿vale? Son muy astringentes, esto que decimos siempre, ¿no? De la cara que se te pone cuando comes un limón, ¿no? Esta sensación de acidez intensa. Esto también se puede llevar al plano, pues, de la cicatrización de las heridas, ¿no? Es decir, de tensar los tejidos para que cicatricen mejor, ¿no? De apretar. Son revitalizantes, ¿no? Es decir, un limón o una lima lo que hace es que te da como ese subidón, ¿no? Entonces también mejora mucho la circulación y la regulación de las glándulas sebáceas. Esto es muy interesante, por ejemplo, a la hora de hacer cremas para pieles grasas, ¿no? Personas que tienen problemas de acné o de exceso, ¿no? De que las glándulas sebáceas generan demasiado grasa, que un poquito es necesario para proteger nuestra piel, pero que en exceso pues puede ser un problema, porque también pues atrae más bacterias, hay más problemas, ¿no? De dermatitis. Entonces es muy bueno también para eso. Mejora la circulación, por ejemplo, igual, pues como el romero a nivel externo, para revitalizar y también para problemas por ejemplo, articulaciones, ¿no? De reumas. Y es un estimulante hepático, por eso es muy buen digestivo, como estimulador también de que se genera esa bilis, ¿vale? Esas sustancias que se necesitan para hacer una digestión correctamente. En cambio, si nos vamos, por ejemplo, a la naranja o a la mandarina o a la bergamota, tenemos lo contrario, ¿vale? No son estimulantes, sino que son relajantes. Y es verdad que tienen ese olor dulzón, ¿no? Que es mucho más suave, más relajante, sobre todo con aromaterapia. De hecho, por ejemplo, la mandarina es ligeramente sedante, se utiliza mucho, por ejemplo, para los niños, para ayudarles a conciliar el sueño, a dormir, o para personas que tienen ya un trastorno, ¿no? Del sueño por temas de estrés, de nervios. Bueno, pues tanto la naranja dulce como la mandarina y la bergamota, las tres se utilizan como relajantes. La única contraindicación que tiene la naranja dulce, la mandarina, es que el aceite esencial es fotosensible, igual que vimos con el hipérico, ¿vale? Tiene una sustancia que hace que la exposición al sol puede provocar quemaduras, ¿vale? Entonces, si es a nivel de difusión de aromaterapia, pues no hay ningún problema. Si es a nivel de cremas con este aceite esencial, por ejemplo, pues sí es mejor no utilizarlo durante el día o cuando se va a exponer al sol. Y sin embargo, la naranja amarga, que es esa que vemos ornamental, ¿no? Los típicos naranjos de las calles de Sevilla y de muchas ciudades, no son naranjos dulces, son por lo general naranjos amargos porque son mucho más resistentes a la contaminación. Se utilizan mucho para el tratamiento de dermatitis y problemas de piel, ¿vale? Tienen muchas más propiedades que la naranja dulce. Y luego tenemos el pomelo, que igual que la lima y que el limón, es mucho más estimulante, ¿vale? Y se utiliza sobre todo a nivel digestivo y como diurético. Y bueno, yo creo que de momento lo vamos a dejar aquí, que hemos visto también una gran cantidad de plantas que podemos cultivar, que algunas podemos también encontrar silvestres, pero bueno, pues
os animo a que la cultivéis también para diversificar y para no siempre tener que recurrir, ¿no? a recolectar. Y también os dejo por aquí otra actividad que os propongo para hacer esta semana, que básicamente es, bueno, pues encontrar 5 plantas silvestres de vuestro entorno que tengan similares características que las cultivadas. Algunas de las que hemos visto cultivadas, que se pueden cultivar, obviamente también están en su versión silvestre, ¿no? Pero igual conocéis otras diferentes que tienen propiedades parecidas y que también encontramos en nuestro entorno. Vamos a ampliar un poco ese abanico de especies que conocemos en nuestro entorno. Y nada, pues no sé, que me comentéis también alguna que queráis añadir, que cultivéis o que tengáis interés en cultivar o en saber si tienen alguna propiedad, algún uso, alguna que se os haya quedado ahí en el tintero, ¿no? Más que alguna planta para cultivar y tal, este fin de semana, bueno, pues fui a la sierra a coger unas cosillas y, y me di, bueno, y eché una foto a una planta que la veo, pero es que no sé ni cómo se llama, ni qué es, ni para qué vale, ¿vale? Entonces, quiero compartir pantalla, si puedo, aquí compartir Sí, pantalla. a ver si te deja Alonso, Sí, sí, creo que sí, te sí, tiene que sí, dar puedo. permiso. Sí. A ver. Vale, creo que lo tengo. Vale, creo que lo tengo. Vale, esto va así. ¿Por qué no? Hostia, ¿alguien sabe cómo se llama esto? No sé si lo veis bien. A ver, ¿le puedes dar un poquito más de zoom? Para esas hojas entiendo que están La, rebrotando de la misma planta seca. No, esto es una planta de, digamos yo, de verano. Ahora ya se seca y estas son las hojas. Una foto que hice un poco mejor. Son llenas de pelo, ¿vale? Sí, Parece un poco a una ortiga, ¿no? Pues sí, pero la no, ortiga tiene la hoja como más acabada en pico y mucho más sí, lobulada. sí, no, y no pincha, o sea, esta es muy suave. Y si, Y David, y si subes estas fotos a la aplicación PlanNet, esa te las puede identificar con las fotos. pues eso, es que eso también, donde lo vi, que lo intenté. A ver, bueno, si lo he abierto antes. Y yo os A ver, compartí el enlace a la aplicación en el foro. sí, ¿en dónde estaba en el foro? En el foro de intercambio, creo que fue en la sesión uno porque salió durante la sesión, ¿no? que comentamos este tipo de aplicaciones y Sí, ahí sí, la yo vi. os compartí. Mira, pon el de aquí sesión uno. Ah, la sesión uno vale, sí, la he visto, hace nada. Pa, 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 pa. No, ¿por dónde lo he visto? Ah, no, Bueno, pues sí, igual está en la dos. sí, está, o en recursos, lo he visto que lo colgaste, pero no recuerdo ahora dónde está. Yo creo que Mm, está en la Igualmente, sesión 3. mira, ves. ¿Eh? Yo lo he visto hoy en la sesión 3. Ah, venga, pues voy para allá. Me la he descargado ya, no, no la he probado todavía. Joder. Hombre, da Si una no te la aproximación reconoce, la bastante. subes al foro y a lo mejor, pues entre todas las personas, Puede que algunas sí que. sea marrón. Nada, no, no llego. Entre que esto que no veo con la esta, no llego. Vale, pero claro, es subirla al foro y que me la identifiquen, ¿no? Eso es. Vale, Puede que pues sea esta. marrubio, ¿eh? ¿Eh? Marrubio, que puede que sea marrubio. Marrubio, pero no sé si será exactamente. Los tallos secos son suyos también. Sí, Esos tallos secos que se ven, ¿verdad? pues puede ser. Pues puede ser, sí. Luego esto, claro, esto se seca, es que no se ve bien, no eché la foto bien, pero Sí, luego pero sí, como que están secos, esto, sí, que están amarillentos ya, sí.
Ujú. Claro, esto que a ver si se ve un poco mejor, como está ahí el fondo y tal, esto al final es un poco jodido porque se te pega en la ropa. Y es Anda. lo que te llevas. No es que pinche, sino que se pega, se engancha. Y estaba en una zona como de encinas, ¿no? Que veo muchas bellotas por ahí. Ah, sí, sí, esto es sí, la sierra. Pero bueno, está también en zona de siembra. O sea que esto normalmente la suelo ver. La suelo ver. Genial, pues nada, ya tenemos tareita para esta semana. A ver Mm. cómo la identificamos. Vale, bueno, Vale, no sé si algún ¿alguna otro otra? compañero dejo compartir. ¿Alguna otra planta? ¿Algún otro uso que os quede por ahí la curiosidad o que conozcáis? Bueno, al final esto es infinito, ¿no? O sea, una vez que entras en este mundo, puedes reconocer la mayoría, diría, de las que tienes a tu alrededor a base de darte paseos y de verlas una y otra vez y de pararte, ¿no? A hacer fotos, a investigar, a buscar, a leer. Pero bueno, al final eso es lo bonito, ¿no? Que tú vas conociendo unas y luego cada vez que veas alguna nueva te va a llamar la atención o cada vez que alguien te hable de alguna planta o algún uso, pues ya te va a picar la curiosidad. Entonces, para mí eso es lo más importante, ¿no? Que es algo para toda la vida, para seguir aprendiendo, intercambiando y nada, y eso, y no solo reconocerlas, sino pues utilizarlas, que es la mejor forma de seguir conservando también. Sí. Bueno, pues si queréis, nadie quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, lo dejamos aquí y continuamos en los foros. Aprovechar esta semana, ya es la última semana del curso, pero va a quedar abierto durante unos días más para que podáis revisar y descargar materiales. Y bueno, y el contacto lo tenéis para seguir resolviendo dudas o lo que necesitéis, ¿vale? Vale, Gracias. muchas gracias. Gracias. Venga, gracias a vosotras y a vosotros por estar ahí y buena tarde. Igualmente, Igualmente, adiós. adiós.